Hola chicos, espero todos se encuentren muy bien. Los saluda su profesor Diego Martínez. El día de hoy continuaremos con el curso de Derecho 2 con el tema de la herencia. ¿Cómo una persona puede heredar sus bienes a sus seres queridos o cómo una persona puede obtener la herencia de alguna persona que falleció? Una de estas es mediante el testamento. ¿Pero qué es un testamento? Es un acto o instrumento legal mediante el cual una persona decide el destino de sus bienes y su patrimonio al momento de su fallecimiento. Se expresa mediante un documento o su última voluntad, la cual debe de respetarse jurídicamente. El realizar un testamento tiene beneficios como cuáles: decide a quién o a quienes heredan su patrimonio, evitan problemas entre familia, evitan juicios costosos y garantiza que su voluntad se cumplirá. ¿Qué tipos de testamentos existen? Existen testamentos especiales y testamentos ordinarios. En los testamentos ordinarios está el testamento simplificado, el hológrafo, el público cerrado y el público abierto. De estos hablaremos un poco más en clase virtual. El testamento público abierto es en el que más nos concentraremos, ya que es el que más se utiliza y uno de los más seguros. También existen testamentos especiales, como el marítimo, el privado, el hecho en país extranjero, el militar y el agrario. Estos tienen ciertas características y es por eso también los hablaremos un poquito menos, pero también los tomaremos en clase virtual. ¿Qué pasa si no realiza un testamento? En el supuesto que no dejase un testamento, la ley establece quiénes serán los herederos y en qué proporción, pues tendrían que tramitarse un juicio sucesorio intestamentario ante el juzgado de lo familiar para determinar el reconocimiento de derechos que en muchas ocasiones puede no coincidir con la voluntad de la persona que falleció y que no formuló testamento alguno. Es un conflicto muy grande el no realizar testamento, ya que se tendría que realizar ese juicio intestamentario. Pero, ¿qué sucedería en cada uno de los supuestos? Con testamento, los herederos acuden a la notaría, se apertura el testamento, se nombra el albacea, se hace un inventario y evalúa de los bienes, se administran y se reparten y se cumple la voluntad de la persona que realizó el testamento. Algo muy sencillo, es un procedimiento eh, muy rápido, no es ni costoso. Pero ¿qué pasa si no existe un testamento? Se inicia un juicio sucesorio intestamentario, se hace una declaración de herederos y se designa un albacea. Aquí en esta etapa, en verdad, aparecen personas que tú no sabías ni que existían. De repente aparecen ya personas que dicen, órale, pues también tenía a lo mejor otros hijos, tenía más familia, y que también van a solicitar la herencia de la persona que haya fallecido. Se hace un inventario, un evalúo y una administración de sus bienes, se emite una resolución y se adjudican los bienes. Un proceso sumamente largo. En ocasiones pueden llegar muchos bienes a quedar intestados de por vida. Es en serio, llegan hasta 20, 30 años. Hay veces que hasta se esperan a que otra vez las personas pues que heredaban fallezcan para poder solicitar esa herencia, porque no se ponen de acuerdo, son muchas peleas entre la familia. ¿Qué es necesario para eh, ¿Es necesario preparar una lista de bienes para hacer el testamento? No, no es necesario, salvo a que el testador quiera dejar algún bien en especial a alguien. Eso es lo que se le llama legado. Si hay una persona en específico que diga, ok, yo le quiero dejar una casa a esta persona, sí debe de presentar ese documento y a quién se lo va a dejar. Pero si la masa hereditaria es totalmente para sus hijos o para una sola persona, no es necesario llevar ningún tipo de documento que acredite las propiedades, ¿vale? Al momento de hacer testamento, ¿los bienes pasan a ser propiedad de los herederos designados? No. El testador sigue siendo el dueño de los bienes que estén a su nombre y tiene la plena libertad para venderlos, regalarlos o hacer cualquier operación con ellos mientras viva.
Él puede designar los bienes. ¿Qué pasa? Solamente hasta que él muera ya son propiedad de esa persona a la que designó en el testamento. ¿Qué es y qué funciones desempeña el albacea en un testamento? Es la persona designada en el testamento para que sea responsable de hacer cumplir su última voluntad del testador. Después de aceptar su cargo, se encarga de cuidar, dar destino a los bienes que disponga en el testamento. Su función principal, una vez fallecido el testador, es la de cumplir con el testamento, para lo cual deberá acudir ante el notario y presentar el acta de defunción del testador y el testimonio del testamento. Perdón. Si no existen bienes, ¿es necesario realizar un testamento? Si existen hijos menores de 18 años o incapaces jurídicamente, es conveniente designarles un tutor en el testamento, que podrá ser cualquiera persona capaz y se encargará de la guarda y custodia y representación del menor o del incapaz cuando los padres de estos hubieran fallecido. ¿Puedo modificar mi testamento? Claro. Para hacerlo, solo es necesario cumplir con los mismos requisitos que fueron necesarios para otorgar el anterior, es decir, acudir con el notario público para manifestarse los cambios que se quieren hacer, el testamento para que el notario prepare el instrumento que contenga el nuevo testamento. El testamento es un acto revocable o modificable, por lo que puede ser cambiado cuantas veces quieras. Si durante su vida otorgó varios testamentos, el último de ellos será el que cumplirá con su voluntad y por lo tanto es el único válido. ¿Qué pasa con las deudas que tenga el testador cuando fallezca? El total de los bienes que conforma la herencia del testador responderán al pago de las deudas hasta donde su valor alcance. Si el monto de la deuda supera la suma de los bienes, los herederos no tendrán obligaciones de aceptar la herencia. Así es, menor podrán saldarlo y quedarse con el resto. Esto lo explicaremos de mejor forma en clase, ya que en algunas situaciones al momento de que la persona fallece, se liquida la deuda, pero en algunas otras se va a utilizar esa herencia para pagar la deuda. Y lo que sobre, pues se la queda el heredero. Pero ¿qué pasa si no alcanza? No puedes heredar deudas. Esa persona como heredero no puede decir, ok, ahora tú vas a tener que continuar pagando lo que yo debo. No, esas deudas se liquidan al momento del fallecimiento, ¿vale? Bueno chicos, pues eso es todo por el día de hoy. Vamos a revisar algunas dudas que tengan en clase. Hay mucho contenido sobre este tema. Les pido que les pregunten a sus padres, amigos, si han tenido algún problema con esta cuestión del testamento, ya que en México es una cultura que no se maneja. Comúnmente, ¿qué pasa cuando tú le preguntas a alguien o le sugieres que realice un testamento? Pues no lo quiere realizar, o te dice pues, que ella quieres que muera, o que o me estás diciendo la muerte, o ya te quieres quedar con mis bienes. No tenemos la cultura del testamento en México y la debemos de comenzar a generar. Bueno chicos, les mando sus tareas por el enlace en Classroom. Que tengan bonito día. Hasta luego.